Hermanos, muy buenos días. Hoy es Día del Señor, noviembre 28 del 2021. Y bueno, hoy vamos eh, a estudiar el libro de los Hechos. En el capítulo 15 vamos a leer versículos del 6 hasta el 21. Vamos entonces a empezar con una oración en este día. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta mañana. Que tu gracia y tu amor, Señor, esté con nosotros cuando estudiemos tu palabra y que tu Santo Espíritu nos hable al corazón. Gracias, Señor, que podamos aprender, podamos alimentarnos y crecer. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, hoy el tema tiene que ver con el primer concilio en Jerusalén. Vamos a leer entonces Hechos 15 del 6 al 21. Tengo la nueva versión de la Biblia de las Américas y dice así: Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: Hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo al igual que nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo: Escúchenme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: Después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo de David que ha caído y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Dice el Señor, que hace saber esto todo desde tiempos antiguos. Por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Esta es palabra del Señor. Y bueno, ¿cuál es el contexto? El contexto está en el versículo 1. 15 dice así: Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Eran los que creían que Jesús era el Mesías, pero que todavía exigían que los gentiles cumplan la ley del antiguo pacto. Todo.
circuncisión, el sábado y todo lo que tiene que ver con el antiguo pacto. Estos judíos mesiánicos, en el sentido que creyeron que Jesús es el Mesías, no entendieron el Evangelio. Para ellos, es más, el Evangelio no tiene sentido si uno no se circuncida. Para los gentiles. En otras palabras, seguir viviendo en el antiguo pacto igual, y la fe en Jesús viene a pasar a segundo plano. Por eso dice, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Esta es una secta que sobrevivió aún después del primer siglo. Todavía existe. Todavía existe. Es una secta cristiana. Bueno, no se sabe si llamar cristianos, porque cristiano es un nombre griego. Ellos no se aplicaban el término cristianos a ellos, porque eso fue dado por los gentiles. Ellos no eran gentiles, no hablaban griego. Ellos eran judaizantes, lo que Pablo llama la palabra judaizantes. Pero habían dos tipos de judaizantes: los que negaban a Jesús y los que aceptaban a Jesús. Estos judaizantes aceptaban a Jesús. Así que, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate, o sea, debatieron. Pablo debatió de una forma agresiva, en el sentido no de pelearse, pero firme, esa es la palabra. Pablo defendía la salvación por gracia, y los otros defendían la salvación por medio de la ley de Moisés. Así que muy interesante este debate entre ellos, y es un debate que sigue hasta ahora. O sea, la pregunta ¿es necesario para el creyente cumplir la ley de Moisés para ser salvo? Hoy en día existen sectas heréticas como los adventistas del séptimo día. Los adventistas teológicamente es una secta herética que nace en los Estados Unidos en el siglo XIX, junto con los mormones, junto con los testigos de Jehová, en esa época, pre-pentecostalismo y también el evangelicalismo. Prácticamente todos nacen de Estados Unidos. ¿Okay? Son herejías, diríamos así, herejías, sectas heréticas, que, bueno, enseñan un evangelio totalmente diferente. En el caso del adventismo, usted tiene que guardar el sábado, tiene que comer una dieta vegetariana, y no solamente eso, sino también su teología en cuanto a la redención es totalmente herética, ¿no? Y bueno, es por eso se llama secta herética, de origen norteamericano. No viene de Jerusalén, los discípulos nunca fueron adventistas, ellos exigen guardar el sábado, pero es una tontera, porque guardar el sábado no tiene ningún sentido si uno no se circuncida. No, yo he trabajado con ellos, los conozco, y ese era el punto de discusión. Decía, ¿por qué exigen guardar el sábado cuando el sábado tiene que ser parte de la circuncisión? O sea, si quieren que sean completos, entonces circuncídense. Es secta, por eso son sectas heréticas, ¿no? Al igual que otras sectas más. Entonces la pregunta es, ¿el cristiano debe guardar la ley de Moisés, por ejemplo, la circuncisión, día de reposo, para ser salvos? Esa es la pregunta. Bueno, hubo un debate, ¿no? Entonces dijeron ellos, bueno, vamos a Jerusalén, porque ellos estaban en Antioquía, para hablar con los apóstoles y los ancianos esta situación. Y la cosa estaba siendo seria. Estaban en Antioquía de Siria. Entonces de ahí ellos suben a Jerusalén. Ahí estaban los apóstoles y estaban los principales presbíteros de Jerusalén. O sea, los reales presbíteros estaban en Jerusalén junto con los apóstoles. Entonces van a traer el tema de si es necesario guardar la ley de Moisés para la salvación, aparte de la fe en Cristo. Esto sí está tremendo. Honestamente, me hubiera gustado estar ahí en medio de ese debate.
Y posiblemente, no sé si hubiera entendido, porque ellos hablaban griego, pero fue uno de los momentos históricos en la iglesia, porque este es el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe no son las iglesias y las sectas evangélicas, para nada, absolutamente. No se confíe, no se confunda, ¿no? Amigo evangélico, no es su secta evangélica ni pentecostal el fundamento de su fe. Es lo que está pasando aquí. Aquí está el registro histórico. Aquí está el registro histórico. Y vamos a ver qué es lo que está pasando. Usted quiere enseñar y conocer la Biblia. Bueno, entonces tome en serio y conozca la Biblia. Agarre su marcador, agarre su lápiz, agarre un cuaderno, ponga su Biblia y a estudiar. 3. Siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria. O sea, implica, estaban caminando. Cuando pasaban, relataban detalladamente la conversión de los gentiles. O sea, era una campaña total, era una agenda, diríamos así, una agenda. Bueno, Pablo no utiliza la palabra cristiano, apostólica, diríamos así. ¿Por qué apostólica? Porque el fundamento es de los apóstoles. Una agenda apostólica en todo el viaje desde Antioquía, Fenicia, Samaria, relatando lo que sucedía con los gentiles que nunca habían escuchado el Evangelio. Causaban gozo, porque, oiga, el principio de la fe en Cristo, ¿no? Era el principio de eso, el principio de la iglesia cristiana. Nadie antes había escuchado el mensaje del Evangelio, nadie, absolutamente nadie. Todos los gentiles venían de un trasfondo pagano, de un trasfondo, diríamos, gnóstico, las religiones tanto de los griegos, de Asia, de los romanos, mitología por donde sea. Y cuando escucharon el Evangelio por primera vez de la boca de Pablo y Bernabé, bueno, como ya hemos visto anteriormente, ellos recibían con gozo, aún los prosélitos judíos recibían con gozo el mensaje del Evangelio. Recuerde que había una razón fundamental por la cual los prosélitos recibían con gozo el Evangelio. Uno de ellos, la circuncisión. Para ser prosélito uno tenía que circuncidarse. El Evangelio no demandaba circuncisión. Y ese era el conflicto con los judaizantes, porque decían, ¿cómo ustedes van a decir a estos gentiles paganos que no se circunciden cuando la ley de Moisés dice eso? Entonces, claro, entre circuncidarse y no circuncidarse, el gentil decía, oh, yo no quiero que me circunciden. Este mensaje es mejor, no solamente porque no me circuncido, porque tiene sentido. Entonces es ahí que los judaizantes mesiánicos dijeron, no, tienen que circuncidarse. Entonces ese debate fue el que llevó a que todos digamos, vamos donde los apóstoles y los presbíteros que están en Jerusalén. Bueno, y vinieron, ¿no? Y dice aquí, cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. Fíjate la palabra eclesía. La palabra eclesía en griego significa grupo de llamados. O sea, ya había la eclesía, y era una eclesía compuesta en su gran mayoría por judíos. Y estos judíos eran los que habían recibido el mensaje la primera vez que Pedro predicó, ¿no? Cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y Pedro se levanta y predica el Evangelio, y más de 5,000, ¿no?, se arrepienten y creen en Jesucristo. O sea, la iglesia no era pequeña en Jerusalén, ¿ok? Era la eclesía, estaba con su grupo ya de presbíteros, y también estaban los apóstoles. O sea, había un liderazgo fuerte en Jerusalén desde el principio. Era un liderazgo fuerte, ¿ok? No eran cualquier neófito, un liderazgo fuerte, y más los apóstoles. O sea, doctrinalmente la iglesia en Jerusalén estaba bien, segura en ese aspecto. Y dice, informaron todo lo que Dios había hecho con ellos. O sea, Pablo trae el informe a los apóstoles. Les dice cuando fueron
a Listra, cuando estuvieron en Iconio, cuando estuvieron en Antioquía de Pisidia, ¿no? Cuando Pablo estaba ahí, cuando estuvieron en Chipre. Oiga, o sea, toda una serie de eventos que se quedaron sorprendidos cómo el Espíritu de Dios estaba trabajando entre los gentiles de Asia. O sea, el viaje de Pablo no fue un viaje por gusto, no fue una pérdida de tiempo. Al contrario, Dios estaba haciendo su obra en medio de los gentiles. Esto es el principio, ¿ok? El principio de la iglesia cristiana. ¿Ok? El principio de la iglesia cristiana. Usted cuando hable con un amigo, inclusive con los católicos, yo he hablado con católicos, y cuando hablamos del tema de la iglesia, siempre me gusta remontar al inicio. Mi pregunta es, ¿quieres saber cómo fue el inicio? Claro, me dice. Muy bien, vamos a la Biblia, Hechos. Y en Hechos vemos todo. Antes que se desarrolle liturgias, antes que se desarrolle teologías, que después viene, es interesante ver cómo en la etapa primitiva de la iglesia en Jerusalén, cómo ellos discutían. Y esto es un punto importantísimo, porque de aquí nacemos nosotros. Sí, de aquí nacemos nosotros, sea usted ortodoxo, católico, romano, evangélico de cualquier secta sabida si por haber, pentecostal de cualquier secta sabida si por haber, reformado, presbiteriano, luterano, anglicano, episcopal. De aquí está el inicio. Eso es. O sea, si hay algo en común entre todos, esto es. ¿Es verdad? Claro, después va a haber más adelante el desarrollo doctrinal, pero no estamos ahí, estamos aquí en el inicio. Y dice, una vez que termina de hablar Pablo, dice 5, pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, estos son los fariseos, los judaizantes. O sea, la secta de los fariseos era la más, diríamos, conservativa, ¿no? La más teológicamente sana comparado con los saduceos, por ejemplo. Los saduceos eran racionalistas. Entonces ellos creyeron, sí, dijeron, sí, tiene razón, Jesús fue el Mesías. Pero todavía seguían practicando sus rituales, su teología. Entonces cuando escucharon todo lo que Pablo decía, ellos estaban escuchando, decían, sí, qué bien. Pero cuando Pablo no mencionó de la circuncisión, ellos se levantaron, dijeron, no, vamos a tener que hablar nosotros también. Aquí hay un problema, dicen los fariseos mesiánicos. Y ellos dicen, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ese es el punto. Esa secta sigue hasta ahora en el Oriente, en esa parte del Medio Oriente. Todavía hay aquellos creyentes que viven observando la ley mosaica. Esto parte de aquí, o sea, de aquí ya estamos viendo dos tipos de eclesía. Uno, la eclesía apostólica, y otra, la eclesía de los fariseos. Ambos creen Jesús es el Mesías, pero los fariseos enfatizan observar la ley de Moisés. Y los de los apóstoles no. Ellos tuvieron un gran debate, al final triunfa la iglesia o la eclesía, la doctrina apostólica, pero los demás no desaparecen. Los demás siguen creyendo lo que ellos están diciendo aquí. Y el peligro está en que ellos, cuando se van diseminando, también comienzan a predicar su mensaje de creencia en Cristo o en Jesús, más la ley de Moisés. Y eso se ve, las cartas de Juan, las cartas de Judas, en Hebreos, Pablo mismo más adelante. Ahora, no solamente quedaron aquí, sino que ellos atacaron a Pablo. Estos fariseos creyentes atacaron a Pablo. Prácticamente crearon falsas acusaciones en cuanto a la persona de Pablo. Lo difamaron en todas las iglesias. Lo difamaron en Jerusalén, en Antioquía, en Asia, las iglesias que él mismo fundaba.
esta gente iba y difamaba a Pablo, ¿no? Atacaba su carácter de Pablo, atacaba su mensaje, decían que era un apóstol falso. Eso está, Pablo lo dice en 1 Corintios. O sea, esta congregación farisaica o farisea que creyó que Jesús es el Mesías, su negocio era realmente atacar a Pablo, destruir todo el mensaje que él hacía, ¿no? Y también atacaron a los discípulos, a los apóstoles. Ellos entraban a las iglesias que habían sido fundadas por Pablo y creaban disensión. De ahí viene la palabra herejía. Herejía significa división, herejía, disensión. Entonces ya vemos desde el primer siglo herejías, disensiones, ¿no? Difamaciones, peleas doctrinales, ataques personales al carácter de la persona. O sea, la cosa no era, como muchos dicen, bueno, el primer siglo todo en paz, qué bueno. No, ya había conflictos doctrinales fuertes que atacaban el mismo corazón del Evangelio. Mira lo que dice aquí. Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ese era el mensaje de los fariseos creyentes. ¿Por qué creyentes? Porque en el fondo no negaron a Jesús. Pero ellos decían, sí, Jesús, pero también la ley de Moisés. O sea, eran diferentes al otro grupo de fariseos que negaron a Jesús. Inclusive estos mismos fariseos fueron perseguidos por los otros fariseos. ¿Se dan cuenta? O sea, fue un momento de persecución todos contra todos. Los fariseos que no creían perseguían a los creyentes y a los fariseos creyentes. Porque, bueno, creían en Jesús. Los fariseos creyentes perseguían a Pablo y al mensaje de los discípulos, que era por la gracia. Y de ahí surgieron otros grupos más. O sea, para el final del primer siglo, o sea, para el tiempo de, digamos, 90, 95, ya había muchas sectas. Cuando se entra al segundo siglo, 100 y algo, había muchas sectas de creyentes, de aquellos que decían creer en Jesús, pero totalmente diferente a lo que enseñaban los apóstoles y a lo que enseñaban Pablo. Y aquí mismo lo dice, Santiago lo dice, Hebreos lo dice, Juan lo dice, Judas lo dice, Pablo lo dice, Pedro lo dice. O sea, ya habían sectas dispersadas, habidas y por haber, lo cual hacía difícil una misión apostólica, porque había cantidad de sectas en todo. No había un cuerpo que regulara y diga, bueno, ustedes no pueden predicar. Eso vino después, ya con el catolicismo, cuando el catolicismo se desarrolla y comienza ya a censurar y a perseguir a grupos que no están de acuerdo con ellos. Comienza a censurarlos hasta el punto de eliminarlos completamente usando la fuerza. ¿Ve? Pero eso ya existía aquí. Eso tiene que tener en mente. Okay, si bien es cierto, tenemos la narrativa de Hechos capítulo 15, donde se nos muestra la eclesía de Jerusalén con los apóstoles, no fueron los únicos. Aquí estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En versículo 6 dice, entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. ¿Cuál asunto? El asunto de si es necesario que los gentiles guarden la ley de Moisés y se circunciden. Ese era el asunto. Entonces la pregunta es, ¿debe un creyente en Jesús circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés? Ese era el punto. Ese era el punto. Vamos a ver qué dice. Dice, después de mucho debate, otra vez, Lucas no nos dice todo el debate. Me hubiera gustado que Lucas hubiera escrito un poco más y decir, bueno, Pedro dijo esto, se levantó Pablo, los fariseos dijeron esto, le respondió, no sé, Esteban, y Juan dijo esto. O sea, algo para... Oiga, eso es fundamental para saber cómo están ellos respondiendo. Pero Lucas no nos dice eso. Recuerde, Lucas... para este entonces no estaba aquí. Entonces a Lucas le dicen lo que pasó. Y Lucas escribe lo que le dicen.
Pudo él haber posiblemente preguntado porque él estaba poniendo toda la evidencia. Pero, oiga, escribió 28 capítulos. Si hubiera escrito más, hubiera sido 50 capítulos nuestra Biblia, hubiera sido, bueno, más gorda la Biblia. Mucha información se ha perdido, mucha información no sabemos, sinceramente, los detalles, pero sabemos aquí que fue en detalle porque aquí mismo lo dice, ¿no? Después de mucho debate, me hubiera gustado, no sé cuántas horas fue el debate, sinceramente, pero me hubiera gustado ahí saber, no sabemos. Pedro se levanta y les dice, hermanos, ya después Pedro, el principal entre los apóstoles, no, el líder de los apóstoles. Hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Ahora, interesante, porque esto es justamente lo que sucede, ¿no? Antes que Pablo empiece su ministerio. Antes que Pablo empiece su ministerio, es lo que sucede en Hechos, por ejemplo, 10:44. Solamente para tener una idea. Hechos 10:44. A ver, dice así. Dice así. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, sí, Hechos 10:44. Esto es lo que se está refiriendo Pedro. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados. ¿Se dan cuenta? Estos de la circuncisión eran los fariseos creyentes. Lucas no los dice así, pero era otra forma de decir. Eran fariseos, pero que creyeron en Jesús como el Mesías. Ellos acompañaron a Pedro. Cuando ellos vieron que el Espíritu Santo se manifiesta en los gentiles sin la circuncisión, ¿no? Ellos se asombraron, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas, exaltar a Dios. Por eso Pedro dice, 47, ¿puede alguien negar el agua, o sea, bautismo en agua, para que sean bautizados estos que recibieron el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? O sea, esa es la eclesía. Este es el principio de la eclesía. Dios hablando, aquí está. Y mandó que fueran bautizados en nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Los hermanos entusiasmados quisieran creer más y Pedro se queda. No, ellos se quedan. Muy bien. Entonces a eso se refiere cuando Pedro dice, hermanos, ustedes saben, porque ya sabían lo que había pasado, que los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. No, voy a subrayar aquí. O sea, ellos fueron ya escogidos para vida eterna. O sea, Dios, en su infinita sabiduría y soberanía, había ya predestinado desde antes de la fundación del mundo a aquellos que iban a creer en el Evangelio, estos gentiles. Y les dio el Espíritu Santo. Dice, Dios conoce el corazón. Les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, al igual que nosotros. Ya hemos leído, eso está en Hechos 10:46, 47. Ninguna distinción hizo entre ellos. Ese es el problema que tenían los fariseos. Los fariseos todavía pensaban que los gentiles, al no ser circuncidados, eran ajenos al reino de Dios. No, eran ajenos a los pactos de la promesa que Dios había dado a los padres. Entonces Pablo refuta todo eso en su carta a los Efesios. Los refuta totalmente, ¿no? Vamos a ver. Eso está en el libro de
los Efesios. Pablo ora por los Efesios y aquí dice, y les dio vida a ustedes, Efesios 2, a los gentiles, gentiles creyentes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que trabaja en los hijos de desobediencia. Entre ellos también ellos también, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en la pasión de nuestra carne, satisfaciendo deseos de la carne, de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira, o sea, nacemos ya hijos de ira, es lo que está diciendo. Esta es la doctrina de la depravación. Nacemos, naturaleza significa que uno nace hijo de ira, lo mismo que los demás. Dios en su misericordia, que es rico y abundante, por causa de ese amor incomparable con que Él demostró amarnos, cuando todavía estábamos muertos en nuestra naturaleza espiritual, bajo delitos, por haber quebrantado la ley de Dios, Él nos da la vida espiritual. ¿Se dan cuenta? Él nos da, eso es el renacimiento. Esto es lo que se conoce como nuevo nacimiento. Él nos da la vida con Cristo, porque somos salvos por gracia. Totalmente diferente al mensaje de los fariseos, que ellos decían que guardar la ley de Moisés. Dice, con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales. No circuncisión, no ley de Moisés, a fin de que mostrar por los siglos la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No circuncisión, no ley de Moisés. En el versículo 11, mira lo que dice y lo que está diciendo Pedro. Recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles, esto es una explicación de lo que está diciendo en el versículo 9 de Hechos 15:9. En otro tiempo, ustedes, los gentiles en la carne, esto lo voy a subrayar, que son llamados incircuncisión, o sea, los gentiles se les llamaba incircuncisión porque nunca fueron circuncidados. Dice, por la tal llamada circuncisión. Ahora, Pablo está siendo sarcástico, porque no dice judíos, pero dicen, ellos son los de la circuncisión. ¿Ok? Ellos son los de la circuncisión. Dice, hecha en la carne por manos humanas. Recuerden que en ese tiempo, antes que ustedes sean creyentes, ustedes estaban separados de Cristo. Mire, esta es teología, síganme. Ustedes estaban separados de Cristo, ¿ok? Excluidos de la ciudadanía de Israel, número 2, o sea, no eran parte del pacto. Extraños a los pactos de la promesa, ahí está. O sea, los pactos de Abraham no pertenecían a los gentiles. Sin tener esperanza, claro, y sin Dios en el mundo, o sea, totalmente perdidos. Pero ahora, tiempo presente significa, cuando digo tiempo presente significa ese tiempo, pero también significa una vez que entran al nuevo pacto. Ahora, en el nuevo pacto, no en el antiguo pacto, en el nuevo pacto, ahora. O sea, léase, pero ahora en el nuevo pacto, en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús estamos en el nuevo pacto. El que no está en Cristo no está en el pacto de gracia, está en el pacto de ira. Ustedes, que en otro tiempo, se dan cuenta, o sea, en el tiempo del antiguo pacto, estaban lejos, claro, porque para ser parte de ese pacto tenían que haberse circuncidados, pero estaban lejos. Han sido acercados. Ahora en Cristo ya no están lejos, ahora están cerca, porque están en el nuevo pacto. En Cristo, sangre de Cristo, su muerte en la cruz, porque una vez que Cristo derrama su sangre en la muerte, la sangre elimina el antiguo pacto y ahí empieza el nuevo pacto. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Era necesario el derramamiento de sangre para perdón de los pecados. Si usted llevaba un cordero o una oveja al sacerdote,
¿no? Y le decía, aquí está mi ofrenda. No había efecto hasta que el sacerdote mate y derrame la sangre de su cordero. O sea, usted podía tener ahí la oveja por 2 semanas, de nada sirve. ¿Por qué? Porque no ha derramado sangre, no ha sacrificado a la oveja. Bueno, Jesús murió. Jesús estuvo en la cruz. Pero no hubiera servido nada si no hubiera derramado su sangre. La sangre de Jesús es lo que hace justamente, da significado al nuevo pacto, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que en Cristo los gentiles que habla Pedro son parte del pacto de Dios, son ciudadanos del reino de Dios, son hijos de Dios y son cercanos a las promesas que Dios hizo a Abraham. Por eso Pablo dice, ¿qué dice Pablo? Pablo dice en el libro de Gálatas, ¿no? ¿Qué dice en el libro de Gálatas, Pablo? Bueno, en el capítulo 3 dice, así que los que son de fe son hijos de Abraham. Oh, yo soy de fe, soy hijo de Abraham, soy heredero de Abraham. ¿Qué significa eso? Bueno, oiga, alguien nace en una casa, uno es heredero de lo que el padre deja para los hijos. Dios le dio una promesa a Abraham. Nacimos en la casa de Abraham, somos hijos de Abraham y las promesas de Abraham son de nosotros. ¡Qué lindo! Somos herederos por haber nacido por la fe en la casa de Abraham. Y dice ya al final, ¿ustedes son de Cristo? Sí, soy de Cristo. Entonces son descendencia de Abraham. ¡Oh, qué bueno! Amén. Y herederos según la promesa. Gloria al Señor. ¿Me entiende? Dice, Pablo pregunta, ¿ustedes son de Cristo? Sí, soy de Cristo. Muy bien, entonces son de la descendencia de Abraham. Increíble, no sabía eso. Sí, y no solamente eso, son herederos según la promesa. Gloria al Señor. ¿Qué más quiero? Nada más. Suficiente con eso. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje apostólico. Los fariseos decían, no. Está bien que crean en Jesús, pero, oiga, circuncídense, guarden la ley de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que dice en el versículo dice 9? Y ninguna distinción hizo entre ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pedro? Amigos fariseos, yo sé que ustedes son celosos de la ley, yo sé que ustedes creen en el Mesías, ok, muy bien, pero no hay necesidad de mandarlos a circuncidarlos. No hay necesidad de guardar la ley de Moisés. Eso es el pacto antiguo y ya no vivimos en ese pacto. Estamos viviendo en el nuevo pacto. Ese pacto ya prácticamente dejó de existir. O sea, ya es totalmente obsoleto. ¿Y qué significa eso? Bueno, eso significa lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 8, versículo 13. Para mí el autor de Hebreos es Pablo, pero bueno, esto es lo que dice en Hebreos 8:13. Cuando Dios dijo un nuevo pacto, lo significa que ha hecho o ha envejecido, anticuado, que ya no es vigente el primer pacto, o sea, de Moisés. Y lo que se hace anticuado, o sea, lo que ya prácticamente ya no tiene validez, o sea, porque ya es antiguo, ya es viejo, está a punto de desaparecer. Ahora, esto quiero verlo en esta parte de aquí. En Hebreos 8:13, en el original dice así: lo que ha hecho obsoleto está en el perfecto indicativo, o sea que Dios ha hecho obsoleto el antiguo pacto de Moisés, ya no tiene vigencia para nadie. Viene de la palabra griega pepa la ioken, ¿ok?
es griego. ¿Qué significa pepa la ioken? Bueno, significa hacer viejo, declarar algo que ya pasó, declarar algo que ya se gastó. Es como, la idea es esto, es como el zapato, ¿no? Un zapato de cuero, y eso sucede, a todos nos ha sucedido. Uno se compra un zapato y la suela del zapato se va gastando poco a poco. Si el zapato que usted que se compró es el único y lo usa todo el tiempo, oiga, se va a gastar tanto que después abajo, ¿no?, se hace un huequito, ¿no? A mí me ha sucedido varias veces en la escuela, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué pasa ese huequito? ¿Qué pasó? Había un hueco y el zapato se gasta. Tenía que llevar al zapatero de la esquina para que le ponga una suela nueva. Bueno, esa es la palabra que significa obsoleto, ¿no? O sea, que se gasta y ya no sirve. Y lo que ya no sirve, entonces está a punto de desaparecer. Y la palabra desaparecer significa que se abroga. ¿Qué se abrogará? Abrogar significa que ya no es válido. A eso se refiere Pedro cuando dice: ninguna distinción, purificado por la fe sus corazones, sin la circuncisión, sin guardar la ley, porque prácticamente está abrogada la ley. O sea, no es vigente, ya no hay. Y si alguien le dice, mira, hermano, usted cree en Jesús, ahora tiene que circuncidarse, bueno, a menos que sea asunto médico, pero si es de religión o de fe, absolutamente nada. Entonces el versículo 10 dice: ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo? Ahora, esto me gusta. Eso se lo dije a los adventistas cantidad de veces, se los he dicho. Un yugo que ni nuestros padres, o sea, está hablando de Abraham, de Isaac, de Moisés, de todos ellos, ni ustedes hemos podido llevar. Este es clave. ¿Sabe qué? Subráyelo, póngale este marcador, está en Hechos 15:10, porque esto es cuando alguien le dice: oye, hermano, pero legalista, ¿no? Bastante legalista. Si no haces esto, no vas a ser salvo. Usted simplemente dígale: un momento. Busca Hechos 15:10 y dice: ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo? Ustedes saben, Pedro está refiriéndose al yugo que ponían a los bueyes, ¿no?, del campo. Tremendos toros fuertes de toneladas, increíbles animales, y le ponían aquí un yugo porque así araban la tierra. Y el pobre animal, por el peso, tenía que seguir lo que le decía. Bueno, esa es la figura que dice Pedro. Le dice: están poniendo ese yugo en los discípulos. Pero ese yugo ni sus padres lo llevaron. O sea, nadie cumplió la ley de Moisés. Nadie. Cuando dice nadie, nadie. Es más, ustedes, ni yo, lo hemos cumplido y lo vamos a cumplir. Es imposible cumplir la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué le ponen ese yugo? O sea, con esto ya totalmente refutó la doctrina de que hay que guardar la ley de Moisés para ser salvo. Como dice ahí, ¿no?, en el versículo, ese es el mensaje de los fariseos: es necesario circuncidarlos, mandarlos que guarden la ley de Moisés. Falso, ¿no? La respuesta: ¿por qué ponen algo que ni siquiera Moisés ni ninguno de los israelitas pudieron llevarlo? Ustedes no lo llevan, yo tampoco. ¿Y cómo quieren que ellos los lleven? En otras palabras, estaba diciendo, ¿saben qué? ¿Saben qué lo estaba diciendo Pedro? Hipócritas, les estaba diciendo. Es una forma, estaba diciendo la definición de hipócrita en vez de decirles la palabra. No sean hipócritas, eso es lo que le estaba diciendo Pedro.
No sean hipócritas. Biblia, hermano, Biblia. Usted quiere saber, usted se salió del catolicismo porque allí está el Papa, ¿no? Así dicen, ¿no? Estatuas. Pero usted no estudia la Biblia. No, estudia la Biblia. Abra su Biblia. No, de veras. De veras. Cambiarse de religión no significa nada. Eso sí le advierto. Sí. Debe estudiar la Biblia. Debe conocer su escritura. Que sea su amigo. Porque con esto usted va a subrayar justamente los textos que le van a ayudar a usted. Sí. Ahora, versículo 11. Y esto, el 11 es oro. Ok. Cuando digo oro, no oro material, pero oro espiritual y doctrinal. Mira lo que dice. Creemos más bien. A ver, voy a poner otro. Aquí tengo otro color. Porque este texto, el versículo 11, es buenísimo. Créanme. Dice, creemos más bien que somos salvos. Mire, pero qué preciosura esto. Por la gracia del Señor Jesús. Esto sí merece. Y esto es clave aquí. Hechos 15:11. Creemos. Más bien, esta es la confesión apostólica. Escuche bien esto. Memorícelo. Amigo católico que usted tal vez me está escuchando. Hay católicos que me siguen en YouTube. ¿Sabía usted eso? Me gusta que me sigan los amigos hermanos. Yo los llamo hermanos. Creen en Cristo. No creen en Buda. Hay pentecostales, asambleas de Dios. No. Y otros que no sé qué religión, pero me siguen. Y yo les digo, creemos, esto es la confesión apostólica. Esto no es de ninguna otra secta. Apostólica. Que somos salvos, esto es en respuesta a los fariseos, por la gracia del Señor Jesús en oposición a la ley de Moisés. La ley de Moisés y la circuncisión no salvan. La ley de Moisés y la circuncisión no salvan. Eso nunca se olvide. Hechos 15:11. Creemos. A ver, repita. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Otra vez, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Póngalo en su página, sin miedo. ¿Por qué va a tener miedo? Al contrario, con gozo. ¿No? Póngalo. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Ahí está clarito, como un agua cristalina, que se puede ver el fondo del lago y las piedras que están. ¿Usted ha visto eso? Yo he visto eso. ¿No? Ríos tan claros el agua, oiga, que usted puede ver hasta la última piedra que está al fondo. Bueno, así es esto. Somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Oh, esto está tremendo, hermano. O sea, por eso dice, no hay distinción en Dios. O sea, la salvación que Dios dio a los apóstoles fue la misma salvación que Dios da a los gentiles. Por eso dice, no hay necesidad de circuncisión. Tanto es así que dijo esto. Mire el versículo 12. Toda la multitud, recuerde, Jerusalén, la eclesía de Jerusalén, la asamblea en Jerusalén, eran cantidad, eran miles. ¿Ok? Eran miles. 5,000 en uno, 3,000 en el otro, eran cantidad. Eran cantidad de creyentes. Cuando Pedro dijo eso, la multitud hizo silencio. Es lo que dice Lucas. Porque con eso ya Pedro establece la doctrina apostólica. Ahora entiende por qué uno dice yo soy católico, pero también apostólico. Claro, no romano. No porque no nací no solamente en Roma.
porque no nací, sino que porque Roma implica creer lo que dicen ellos en su doctrina. Y no soy. Pero sí somos católicos. ¿Por qué? Porque es una iglesia universal. O sea, no está limitada a un solo lugar, sino universal. ¿Y por qué apostólica? Pues sí, aquí está, por el mismo testimonio apostólico. ¿Sí? Y aquí está, ya lo subrayé todo, ¿no? Por el mismo testimonio apostólico, ¿no? Que dice, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Testimonio apostólico de Pedro. Muchos dicen por ahí, eso lo inventó Pablo porque Pedro no lo dice. Bueno, aquí está, de la misma boca de Pedro, registrado por Lucas en Hechos 15, 11. No se olvide, y lo voy a repetir, esto lo voy a estar repitiendo todo el día hoy día, como perico, pero claro, a diferencia del perico, digamos, creyendo. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Eso es el Evangelio, hermano. Eso es el Evangelio. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que todos ellos también lo son. O sea, la salvación, ya seas judío, ya seas gentil, es a través de la gracia del Señor Jesús. Por la gracia, no por el cumplimiento de la ley de Moisés, no por circuncisión. El que quiera hacerlo, lo haga, pero no tiene ningún valor para Dios. ¿Me entiende? No tiene ningún valor para Dios. Lo que tiene valor es la gracia de Dios. Y dice, toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban señales y prodigios que había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Aquí vamos a quedarnos, vamos a continuar después la otra parte. Pero mire, cuando Pedro habla eso, Pablo y Bernabé otra vez toman la palabra y comienzan a seguir relatando todas las señales y prodigios que Dios hizo entre los gentiles a través de ellos. Eso es lo que se conoce el primer concilio en Jerusalén. Así se conoce, el primer concilio en Jerusalén, donde estuvieron todos los presbíteros y estuvieron todos los apóstoles, y Pablo dando el informe oficial de la expansión de la iglesia entre los gentiles. Doctrinalmente establece y queda establecido, aquí queda establecido, y esto tiene que saber usted, que la salvación es por gracia, dice ahí, del Señor Jesús. Rechaza entonces la observación de la ley de Moisés y la práctica de la circuncisión como condición para ser salvo, según los fariseos creyentes. Estos fariseos creyentes, si bien es cierto, no negaron que Jesús es el Mesías, pero tergiversaron el Evangelio. O sea, manipularon, adulteraron el mensaje del Evangelio de la gracia, y obviamente se convirtieron en sectarios y herejes, porque la palabra hereje significa eso, sectario. Esa secta se separa eventualmente de Jerusalén, pero siguen predicando su mensaje de la ley, que es, como dice Pedro aquí, ya establecido aquí, ya está establecido, que la salvación es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a orar entonces. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por darnos a conocer que solo hay un evangelio, el evangelio de la gracia en Jesucristo nuestro Señor. Y que ya no es necesario cumplir el antiguo pacto, ni la circuncisión, ni cualquier ritual, porque ya estamos en el nuevo pacto. Ya somos pueblo tuyo, ya somos ciudadanos del reino tuyo. Y así queremos seguir siendo herederos de la promesa que diste a Abraham. Somos hijos de Él. Somos herederos de esa promesa por fe en Jesucristo. Y que este día, Señor, nos sigamos aprendiendo más
En el nombre de Jesús nuestro Señor, oramos así. Amén, hermanos. Que la gracia del Señor Jesús abunde de una forma increíble en la vida